Ahí sí. Ya, a ver, cuéntenme, ¿qué más van opinando? Aceptarse a sí mismo, dice Victoria. ¿Qué más? ¿De qué nos sirve, por ejemplo, el autoestima en el trabajo, en nuestro ejercicio laboral, en la vida? Tal vez alguien ya ubica más o menos qué significa porque lo hemos estado armando también el concepto. Entonces, ¿qué creen ustedes el aporte que tiene esto para nuestro desarrollo humano? ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos hablando de desarrollo humano? ¿El autoestima cómo influiría en eso? En el desarrollo óptimo cerebral, en el desarrollo de las capacidades sociales, en el desarrollo de hablar con otras personas, de estudiar, de sacarme buenas notas, qué sé yo. ¿Cómo piensan que está conectado? Aló, 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 aló. Aló, aló. Parece que me caí. No me escucho, no me escucho. Sí, lo escuchamos, profesor. Esta Ah, ya. clase no es muy comunicativa en general. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? A lo mejor tal vez no entendemos mucho el concepto. Cuéntenme con toda confianza. ¿Qué sienten? ¿Qué les pasa? ¿Cómo están? Adelante, Valeria. Hola, profe, buenas noches. Hola, hola, un gusto. Yo creo que el tema de la autoestima, Ujú. más que nada, nos sirve para darnos cuenta nosotros mismos de lo que somos capaces y Claro, para ponernos así como límite de sí, que no vamos a poder lograr las cosas que nos proponemos. claro. Mm, Totalmente. Bien, Valeria, muchas gracias. Tiene mucha razón usted. Para lograr metas, ¿cierto? Para poner límites, para también entender quién soy yo, cómo soy yo, qué me gusta. María Eugenia dice por ahí, va en la micro, ¿vale? No se preocupe, María, muchas gracias. Cecilia dice amor propio, totalmente, ¿cierto? De repente tal vez no hay mucha participación porque a lo mejor nos falta avanzar un poquito más en la presentación, también puede ser, pero igual ahí, bien, están saliendo hartas cosas en realidad que tienen mucho que ver con el concepto. Ahí Danisa también dice conocerse a sí mismo con todos los valores, defectos, virtudes. Excelente. Marilyn dice ingresé recién. Ya, más o menos la pregunta es muy abierta en realidad como qué se nos ocurre con estos conceptos, qué opinamos, en qué también podría influir en el desarrollo humano. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablamos de desarrollo humano, de las etapas del desarrollo, de distintas teorías de cómo concebir al ser humano? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda más o menos de eso que vimos en la última clase? De cómo pensar a lo mejor la realidad humana, que habían teorías de repente un poco más biológicas, otras teorías más sociales. ¿Se acuerdan que hablamos incluso de la pandemia, de las crisis políticas, sociales, de... ¿Sí? ¿Alguien se acuerda más o menos de eso? Entonces la pregunta va por ahí, ¿cierto? ¿Cómo se podría conectar a lo mejor el desarrollo humano con el autoestima? Cecilia dice, se trabaja todos los días en el autoestima. Ujú, perfecto. Buenísimo. ¿Qué tenemos en esta imagen? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué ven acá? Lo que sea que se les venga a la mente.
Profe, yo veo una mamá conversando con su hijo, puede Ujú, ser de lo mismo que estamos hablando del tema, ujú, el incentivar también a nuestros hijos o a los alumnos en este caso, a de que todos somos capaces de mm, hacer lo que uno se ponga en la vida, mm, en todo sentido, ya sea en lo exacto, laboral, en lo humano, mm. como que eso es lo que yo veo. Tal cual, Valeria. Bien, muchas gracias por sus aportes. Excelentes aportes. Efectivamente, aquí está ocurriendo una interacción donde otra persona está recibiendo algún estímulo, alguna respuesta porque está feliz, ¿no? Hola, profe. Hola, hola. ¿Qué tal, No, yo Andrea? estoy ¿Cómo hablando. está? Bien, ¿y Adelante. usted? Bien, bien, muchas gracias. Sí, como decía la compañera, bueno, de hecho el niño puede que le haya dicho algo, eh, dijera yo, algo bonito al niño porque Claro, hay una cara feliz. sí, El niño exacto. está contento ahí, así. Mm, ujú, tal cual. Se ve un ambiente bien bueno entre ellos dos. Mm, Es sí, lo que, pero el niño es cierto, o sea, la carita feliz refleja mm, algo positivo, o algo, sí, algo que pueden haber conversado, mm, ella le puede haber dicho algo eh, como gratificante para él, o sea, mm. bueno, Efectivamente, efectivamente. ¿Hubo sí, por ahí alguna palabrita de amor, ¿cierto? Algún claro, de amor, cariñito, sí. Pues, ¿cierto? A lo mejor, no sé, que bien te has portado o me gusta ¿cómo tu te fue en la rol. escuela? Claro, ¿cierto? Alguna ¿Cómo me saqué una buena devolución. nota? ¿Los felicitó? Exacto, como una Ah, devolución, como está haciendo como la ah, función de un espejo para que el niño a lo mejor se vea, se mire y pueda ah, construir una buena autoestima a partir de las palabras que le entregan los demás. Bien, perfecto, Andrea, muchas gracias. Emerson, ya. adelante. ¿Representa el amor de una madre con un hijo? Sí, bien, bien, amor de madre e hijo, ¿cierto? ¿Cómo, por ejemplo, se podría estar transmitiendo ese amor? ¿Tiene alguna lo que sea, ¿no? Lo que se nos ocurra, alguna forma de transmitir ese amor de madre a hijo? ¿Alguna comunicación efectiva? Claro, ¿cierto? Efectivamente, comunicación efectiva, una palabra certera, una palabra sana, una escucha activa, ¿cierto? Que también tiene que ver con la comunicación efectiva, eh, porque se ve que por ahí se están mirando, parece, los cuerpos, si se fijan, el lenguaje no verbal, que es el cuerpo, está direccionado al niño, ¿se dan cuenta? El cuerpo de ella está hacia él. Eso, prestarle atención, Yaritza dice ahí, exactamente, ¿cierto? Todo está en dirección al niño, o sea, el niño siente que existe, se siente importante y eso genera autoestima en sí mismo. Todo lo que estamos viendo aquí, efectivamente, y todo lo que han dicho ustedes, ahí Cecilia también dice conexión, tal cual. Todo eso, todas esas sutilezas, esas pequeñeces, generan autoestima, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, que son periodos de pleno desarrollo. Ya entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado con eso, mucha atención. Esta imagen es muy importante, ¿ya? Así que y lo que estamos construyendo también tiene mucha relevancia a la hora de hablar de lo que vamos a hablar hoy día. ¿Sí? Son sutilezas, porque por ejemplo, si yo hablo con alguien y estoy, no sé, así de lado, estoy escondido, no sé, así como, no me veo, me escondo o qué sé yo, o le doy la espalda, le hablo apurado, es como que no me importará mucho, es como que a lo mejor lo que me está contando no tiene mucha relevancia y eso puede generar daños en el autoestima, eso puede enviar un mensaje de que pucha, que fome, no le importo a nadie. Em, Autoestima en el ámbito escolar. ¿Se dan cuenta que hay otra imagen que también refleja autoestima? ¿Qué ven aquí? Lo que sea que vean, no hay nada bueno ni Profe, malo, ¿sí? el reflejo de su propia personalidad del niño, Mm, profesor. claro, mm, sí, totalmente. Aquí hay algo clave y es la metáfora o
alguien que no sepa lo que significa una metáfora, ¿cómo lo podríamos decir de otra forma más simple? ¿Alguien me ayuda? Adelante, Valeria. Profe, yo creo, ¿Mm? es una opinión súper personal, pero yo ¿Sí? creo que aquí, de cierta forma, nosotros, las personas que educamos a los chicos, Ujú. estamos como al debe con eso, porque Ya. tendemos siempre a ver como lo negativo. Bien. Entonces, Mm. eh, debiésemos ver siempre como lo positivo ante Mm. lo negativo. Ah, sí. Así Por como ejemplo, te faltó esto claro, para llegar no al sé, pues, 4, claro, te portaste algún chico mal. que tiene, claro, que tiene una mala conducta, que es lo que me pasa así como mucho a mí en la sala. Ujú. Entonces yo le digo, oye, no sé, pues Pedrito, pero hoy día te portaste mal, Mm. pero mañana puede ser mejor, Mm. podemos lograr más cosas. Y yo Ah, creo que eso, profe, nos falta muchísimo, sí, porque sí. estamos en una sociedad como muy negativa en Mm. general. Mm. Entonces, como que los Sí. papás en sí van a la disposición de, no sé, por ejemplo, en el caso mía, tía, ¿cómo se portó hoy? En Mm. vez de preguntarle al hijo, hijo, ¿cómo estuvo tu día hoy? Que Mm. suena Buena, súper distinto. bien, bien, buena, bien Entonces, ahí. como Ujú. que debemos empezar nosotros como profesores o con el caso mío como tía, Mm. a incentivar esto. Y Mm. que, por ejemplo, yo igual de repente le digo a los papás, pero ¿por qué le preguntan cómo se portaron? Pregúntenle cómo estuvo su día, qué aprendieron, pero como que vamos siempre ahí a la defensiva de que se porta mal, de que no aprende, de que es más lento, es que tía, Mm. yo sé que esto, bueno, en mi caso, entonces yo le digo, no, porque ustedes tienen, es la base de ellos, ustedes son los que tienen que de alguna forma decirle, hijo, tú eres capaz, Mm. pero como que, por eso le digo, es como una opinión súper personal, profe, porque Mm. también me pasa con mis hijos. Entonces uno como que tiende, ¿cómo te Mm. portaste hoy? Mm. Y no es más bonito decir cómo estuvo tu día. Tal cual. Sí, Sí, me yo creo que encanta. igual debemos como reflexionar un poco eso, profe, porque también va a eso, a Mm. cómo criamos a nuestros hijos o cómo educamos a nuestros alumnos Mm. a través de una autoestima bonita de Sí. que tú eres capaz, Mm. sino que siempre ponemos Efectivamente. como, Bien, Valeria, lo que usted está diciendo, ahí está recibiendo aplauso. Lo que usted está diciendo es justamente muy bueno el reflejo de esta imagen que estamos viendo, porque si seguimos su consejo podemos generar personas como las que estamos viendo en esta imagen. Y a mí me gustaría saber quién creen ustedes que es el espejo. ¿Qué simboliza el espejo acá en esta foto? ¿Quién es el espejo? Adelante, Cristina. Profe, ¿Mm? volviendo al punto anterior, ¿Sí? yo creo que voy a tratar de hacerla corta. Creo que como Mm. adultos, en nuestras generaciones, estamos construidos en una sociedad adultocentrista, Bien, donde buen concepto. los adultos toman las decisiones de qué es lo bueno, qué es lo Mm. correcto, qué es lo Mm. moralmente Sí. aprobado por la sociedad para ser un Mm. buen niño, una buena persona y sobre Mm. todo un grave error que comete la sociedad Mm. es educar seres para ser exitosos. Mm. Y la sociedad no educa seres para ser felices Mm. o para aprender a convivir de una manera sana y plena con su entorno. Mm. Según yo, el espejo es la sociedad, o sea, yo me Bien. reflejo o lo que la gente me dice, cómo me veo, y eso me retroalimenta mi Mm. autoestima, lo cual también debemos trabajar como adultos, niñas, niñas, adolescentes, educar al respecto, porque claro, una cosa es como yo me veo, me reflejo, Mm. pero hay ocasiones en que la opinión de los demás, sobre todo cuando son tan negativas, Mm. debemos trabajarlas para que no nos afecten. Mm. Pero tal vez sí aceptar a veces las críticas, que las Ah. necesitamos en ocasiones. Mm. Eso, Mm. profe. Tal cual. Y que sea una buena crítica, ¿cierto? Una crítica bien armada, bien constructiva, Profe, acompañada, ¿cierto? De alguna solución, acompañada de alguna orientación, acompañada de amorcito. Y ahí, sin duda que hay muchas estrategias también de cómo
entre medio de destacar cosas buenas puede aparecer la mala también, ¿cierto? Entonces ahí bien, bien, un comentario bien completo y también responde a la pregunta, ¿qué simboliza el espejo? Y usted muy bien lo dice. ¿Alguien más le gustaría comentar acerca de qué simboliza ese espejo? Eh, profe, uno misma, o sea, la Ujú. misma, uno misma, Mm, por lo que se ve en la imagen, por ejemplo, el niño es como un superhéroe y se ve como perfecto. ah, como se Eh, está viendo a sí eh, mismo, ¿no? claro, Mm, mm, mm. Claro, y ese verse a sí mismo está construido con palabras, ese verse a sí mismo está construido desde algún lugar, ¿cierto? Desde algún lugar viene el cómo me trato, el cómo me miro a mí mismo, porque se han fijado, se han dado cuenta que a veces hay personas que, no sé, po, son como súper inteligentes o tienen muchas herramientas, se han fijado que se tiran para abajo, ¿no? Nosotras mismas a lo mejor, que a lo mejor las hemos hecho todas. O sea, pensemos en nuestras vidas. No hemos sacrificado caleta, hemos estado aquí en este curso esforzándonos por muchas horas y de repente, no sé, pues, nos sacamos un 5 un 4 y nos sentimos mal y decimos, pucha, a lo mejor no soy capaz o me cuesta o cualquier cosa de la vida. También en la vida, ¿cuántos años ya tenemos de vida? ¿Cuántas cosas hemos pasado? Sacrificios y de repente se han fijado que no lo vemos y como que nos tiramos para abajo, ¿no? Y no pasa esto que está en la imagen a lo mejor. En la imagen a lo mejor Cecilia ahí se refleja nuestra personalidad. Eso, ¿cierto? Porque en la imagen, por ejemplo, parece que esta niña o niño se está mirando tal y como es, parece. Porque en la imagen de la izquierda se ve como lo real y el espejo se ve igual. Entonces pareciera ser que no está teniendo mucho conflicto en mirarse o no. En cambio, otra imagen podría ser como la misma imagen de la izquierda con la sonrisa y el espejo triste puede ser. Y ese es un fenómeno que ocurre cuando yo no estoy pudiendo ver la realidad de las cosas. Es como que yo no veo quién soy. Es como que yo no valoro quién soy. Y eso significa baja autoestima. ¿Se entiende? Díganme sí, no o lo que quieran decir. ¿Entiende, profe? Bueno, en este caso se ¿Mm? refleja el niño ¿Mm? que le gusta lo que él ve, el reflejo que ve en Mm, el espejo le gusta. claro, sí, tal cual. Sabe lo que le gusta, lo que ve, ¿cierto? Tiene un buen concepto de sí mismo. Adelante, Emerson. Representa el término que yo me la puedo, que yo soy Mm, capaz, mm, ya. eh, tener la moral alta, Ujú. eso. Bien, bien. Excelente. Sí, también me simboliza eso, tal cual. ¿Cierto? Hay una buena autoestima. Aquí podríamos decir que hay una persona que fue estimulada también para eso. El autoestima se construye. Es una cosa que es social, que es con palabras, que es con cariñito, que es con amor, que depende de un profe, entorno. Sí, adelante. sí, bueno, con respecto a mí me llega mucho en lo personal este tema de la autoestima, Ujú, pero porque mi autoestima siempre ha estado bajo, pero mm, eh, por ejemplo, estaba viendo las hojitas que tuvimos que sacar. Bueno, eso lo vamos a ver casi al final, pero dice personas con baja mm. autoestima. Sí. Oh, las tengo casi todas, po. Ajá. Sí, En sí, serio. sí, sí. Son Eh, hartas, claro. las tengo, sí, me ha costado mucho Mm, por lo que yo le contaba la otra vez. O sea, yo ah, no tuve en parte afectiva de cuando niña, entonces me ha costado mucho ahora grande, justamente eso, o sea, el no creérmela. Ah, me sentía una niña chica cuando era chica, un pato feo, mm, como que nadie se fijaba en ti, y cosas así, pues. Pero he rompido patrones con respecto a mis hijos, o sea, mm, no he hecho lo que hicieron conmigo. O ah, sea, mi hijo, hay una palabra siempre justamente cómo te fue, cómo amaneciste, mm, que te vaya bien.
Mm, todo eso, cosas mm, que a mí no me lo dijeron. mm, Entonces, prácticamente no, súper, me llega de súper cerca esto, mm, pero mm, igual es fuerte. O sea, por ejemplo, es lo que decía usted, o sea, para estudiar, por ejemplo, ahora este es un gran paso que yo di y que yo, imagínense, no matrimonio, a ver, esto fue en marzo, mm, me acuerdo que yo iba a pagar la matrícula ujú, y me acuerdo, estaba así, de verdad estaba, lo mm, hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. mm, Así estaba. ah, Y hablo con la niña de la administración del curso mm, y le pregunté así derechamente que si me matriculaba y no seguía las clases, ¿qué pasaba? mm, Ella me dijo que no había problema, que me devolvían la plata y todo el cuento, pero mm, mm, así de mm, duda, o sea, lo claro, hago, me lanzo, no me lanzo. mm, Al final, recuerdo, me llamé a mis hijos y les dije, o sea, me da miedo porque el miedo a mí me ha comido viva. mm, A mí mm, el miedo toda la vida me ha comido viva. Y también ahí hay, por ejemplo, también es como la parte de vulnerabilidad que salía por acá con respecto a no querer andar sola. Entonces igual me ha mm, costado, pero no he seguido con mis hijos mm. lo que me pasó a mí, o sea, Totalmente, porque lo que ahora yo se viví. pudo meter a este curso, logró avanzar, logró superar muchas cosas y sin duda que en esa lista que Pero, por está ejemplo, ahí, sí hay, por ejemplo, hay personas que sí te echan el avión abajo. Por ejemplo, claro. yo en estos momentos estoy con licencia porque tengo una tendinitis en mis brazos Mm, y aparte sufro de fibromialgia. mm, mm, Y una de las razones por la enfermedad que también la cuestionan en parte de que como que uno se hace o mm, que uno le pone, y es justamente una enfermedad que me dijeron a mí que es justamente de las cosas calladas, de las que te guardas, mm, de las que te has guardado por tantos años, mm, de enfrentar el miedo y ahora me pasa la cuenta, porque estoy con crisis, de ayer que estoy con una crisis, es horrible. Entonces igual tengo una compañera que sufre de lo mismo, pero también sus comentarios son maliciosos en mm, cuanto a que me da la sensación de que me dice que a ella como que le doliera más que a mí, ¿me entiendes? Claro, como una invalidación de que lo de lo demás es más Claro, y en importante cuanto que a lo este suyo. curso, si bien uno puede trabajar, o sea, puede lanzarse, o sea, a varias de lo que estamos estudiando, a Mm, mí me llama mucho la atención la aula, asistente de mm, aula. mm, Me gustó mucho ese, mm, mm, asistente de aula. Entonces un día a ella le pregunté y yo, ay, ¿yo puedo trabajar en esas cosas? Sí, pues me dijo, sí, podría ayudarle a la tía, qué sé yo, pero si mm, está enferma de tendinitis no vaya a poder hacer cuaderno, nada de eso, no te mm, sirve, mm, así, mm, así, mm, entonces igual ya. mm, Pero mm. mi grave error ha sido en la vida es tomármelo muy a pecho. Ya, Es bien, claro. muy a Efectivamente, pecho. cuando trabajamos en nuestra autoestima, como usted lo acaba de decir, Mm, logramos generar una barrera sí, antinegatividad, ¿cierto? claro, Entonces, desde claro, ahí, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora y lo que vamos a seguir viendo, y ya vamos a llegar a ese listado y también a estrategias y algunos consejos, algunos tips, es justamente, y también, por ejemplo, las partes críticas. O sea, siempre si usted va a hacer o sea, una crítica constructiva, o sea, no a índole de lastimarla o de hacerle daño en el fondo, porque claro, eso más que nada, o sea, genera mm, un daño a la persona. sí, y poner límites también. En la adultez, También, ¿cierto? Hay que también. poner He límites. aprendido a hacerlo. Mm, Si bien mi personalidad es fortachona, yo me considero una persona mm, bien fuerte, de mm, carácter fuerte, mm. me carga la injusticia, Ya, me bien, carga. desde ahí tenemos Eh, herramientas y recursos entonces para enfrentar claro, todo esto me que nos carga pasa. porque igual hay cosas que yo me defiendo y trato ahora con todo esto de defenderme con bases, con Mm, argumentos. Sobre todo ahora eh, con este curso y que eh, estamos viendo conceptos y herramientas fundamentales para entender claro, que la autoestima tiene que ser algo que se cuide, que la autoestima aparece, existe, que tiene una definición y que debe ser preservado y que de repente el día de mañana, si me enfrento a un comentario negativo, me enfrentará a alguna persona y decirle, oye, tú no te das cuenta del daño que generan estas palabras, o de claro. repente, oye, ten cuidado con tus palabras porque Por esto ejemplo, ahora, genera por ciertas ejemplo, cosas. aparte de decirme así, de que yo, que como que no voy a servir
para trabajar como asistente de aula Ujú, por el tema de mis manos. ujú, También fue así como, como le dije, como los servicios se van a terminar, van a pasar al Estado. Se supone que de cuanto me dio a entender ella es que van a llegar, va a llegar este nuevo sistema, qué sé yo, lo otro se va a terminar, entonces mm. tú estás frita, o sea, no puedes tirar tanta licencia porque Puro te van a... negativismo. Claro, Mm, claro. Entonces igual ya, al final, claro, o sea, lo que tengo ahora, mis brazos y todo, es debido a lo mismo que yo trabajo, ujú. eh, Veamos. pero ve- sí es ujú. fome igual trabajar con personas así. Trato, Tomémoslo como un caso de base, lo que a usted le está pasando. Vamos avanzando en las materias, siempre ¿ya? pensando en lo que usted nos acaba de contar para ver qué podemos extraer de aquí como alguna barrera, como algún No, súper consejo, bueno como porque así alguna me cuestión echan que una nos pueda empujada, servir. ¿Ah? me echan como una empujadita así como, claro, Eso, usar y de herramientas, hecho, de hecho, como claro, usted bien lo está haciendo, ¿no? Pensarlo mm, tanto en nosotras, porque lo que usted está haciendo está súper bueno, porque usted está trabajando en sí misma para desde ahí también trabajar con el resto, o sea, tratar mejor al resto, también ayudar y potenciar la autoestima del resto, no repetir el patrón, como usted lo ha dicho. Entonces, tomemos lo que usted está contando como una buena referencia, como un buen caso para analizar que probablemente esto que a usted le está pasando también le pasa a un adolescente y a un infante. Entonces, aquí el tridente infante, adolescente y adulta que es usted, todos en la misma situación de ser vulnerados en nuestra autoestima, vamos a ver qué nos depara la clase hoy mire, día y cómo nos puede llegar a ayudar. Así que por vamos. ejemplo, o sea, no es un ejemplo, hace cuánto hará, como 3 semanas atrás más o menos, Ujú. claro, hay un niñito que se le perdió su chaqueta, Ya, su parca, ya. nueva, creo que Mm, se le perdió, chico, y y creo que la mamá, me parece, o sea, por lo que dicen las tías, pero que estos son comentarios de pasillo. O sea, ya. aunque uno pase, es inevitable escuchar. Mm, Eh, entonces, igual, no entender, el niñito, porque usted perdió la chaqueta hoy día, ayer, mm, ¿me entiende? Le mm, desapareció, no está, y hoy día la madre no lo mandó. ya. Pero yo escuché por ahí que la madre le pega al niñito, Mm. creo que lo golpea. A lo mejor lo retó mucho y no lo mandó por eso, No, ¿no? Algo claro, o pasó. sea, más que retarlo, Mm. creo que le pega al Violencia. niñito por el tema o sea, de algo y Mm. no lo manda. Claro. Y pasan varios días, pueden pasar 3 días y no lo manda. Mm. Entonces igual es súper, Claro, ahí, imagínese ahí hay algo que es cómo se está importante que criando, o sea, cómo lo ver. está criando ella. Claro, porque si hay El sospecha autoestima de, si le está hay haciendo un sospecha de daño. vulneración de derechos, hay que activar Claro, algún protocolo urgente. Hay que tener ojo sí, con eso porque sospecha sí, también es denuncia. Así que ahí sí, pues. habría que avisar bien en esa Claro, no, situación imagínese, yo soy solo auxiliar y sí, escuché. igual hay que informarlo porque si es mm, sospecha, igual hay que analizar bien la Claro, situación porque puede ser real. no pregunté más, o sea, el otro día vi al niñito y Ujú, alguien le preguntó, una inspectora, si había encontrado la parca ujú, y le dijo que no. mm. Pero igual igual es súper complicado que el niño, Sí, que se podría preguntar ahí de repente si es que a alguien que sepa, que usted le pueda preguntar si es que existe algún protocolo sobre algún tipo de sospecha claro, de algo, de alguna situación, para que o al menos lo evalúen, al menos para que sí, esto lo sepan las personas, que alguien que esté sí. cargado de ahí para No, que tome aquí en alguna este carta en el asunto. colegio hay hartos niños así que las mamás, ah, ¿cuánto se llama? Se les pasa la mano. Sí, pues no, yo Mire, creo que sin por lo embargo, mismo no hay que normalizarlo y hay que mire, empezar a claro, revisarlo, así que sin embargo, vamos avanzando en la materia y ahí seguimos ya, conversando a partir de lo que vayamos observando. Así que muchas gracias, Andrea. Tenemos ahí ya un caso de referencia, por ahí en el chat también tenemos otro caso. Ahora les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre autoconcepto y autoestima? Aprovechando que tenemos vivo ahí un caso
que tenemos vivas ciertas cosas que nos están contando. Ya vamos a ir ahí con el comentario en el chat. Pero antes de seguir, avancemos con definiciones y materias que nos van a ayudar a resolver nuestros casos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre autoconcepto y autoestima? ¿Se ve la pantalla o se ve negra? Se ve bien, pero se ve el niño en el espejo. Listo, vale. ¿Ya alguien, alguna idea de diferencia? ¿Algo al azar, lo que sea? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Perdón. ¿Cuál es la diferencia entre autoconcepto y autoestima? Ya, pues Cristina, no, pues, no, pues, no, pues. Si yo le voy a dar la respuesta, solamente tiren idea al lote. Cristina por ahí pregunta si se vale googlear. Dale nomás, juéguesela, juéguesela. Si aquí igual vamos a armar la definición, así que no, no es necesario. Profe, ¿puede Ajá. ser el pensamiento que uno tiene de uno mismo, el autoconcepto? Ya, ¿y el autoestima qué podría ser? Lo que queremos de uno mismo. Ya, sí, me gusta. Puede ser, profe, el autoconcepto, lo que yo pienso de mí misma, y la autoestima, si es que ese pensar lo quiero, Ya, si siento amor por ese, lo que yo veo en mí. bien, bien. Utilizó la palabra amor. Bien, estamos ahí, bien, 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 bien. Estamos ahí, excelente. Está muy cerca. Y de hecho, puede que sea exactamente eso mismo. Solo que vamos a cooperar más palabras todavía. Como por ejemplo, a ver, Alejandra dice, autoconcepto es como lo que piensas de los demás, ¿ya? Y el autoestima, porque aquí hay una diferencia entre los dos. Lo primero es que los dos son hacia mí mismo, son ya, y autoestima es como yo me veo. Ya, punto principal es que los dos son hacia mí mismo, por eso tienen como la palabra auto, ya, que es como hacia mí. Eso significa. Autoconcepto tiene que ver, saquémoslo por esa lógica, dice concepto. Entonces, concepto, ¿a qué estaría asociado? Como a una palabra, a un pensamiento, a lo cognitivo, a lo que pienso sobre mí, ¿ya? En cambio, el autoestima, si separamos autoestima, ¿cierto? Estima podemos asociarlo con el sentimiento. Por eso ahí la persona que dijo amor tiene mucho que ver, porque ahí estamos hablando de un sentir, algo que está como más en el cuerpo, algo que no está tanto en el pensamiento, en las palabras en la cabeza, sino que está como en el cuerpo, así como en un síntoma, en la angustia, en la ansiedad, en la felicidad, en las emociones. ¿Se entiende? Porque a veces yo me puedo decir, soy inteligente, pero se han fijado que a veces el cuerpo no se cree esas palabras y aún así me siento mal. ¿Se han fijado de eso? ¿A alguien le ha pasado? Que de repente a pesar de hablarse bonito, igual se siente mal. Sí, es verdad. Suele suceder. Sí, ya, perfecto. Entonces esa es la gran diferencia. El autoconcepto son como las palabras, lo asociado a los conceptos, a las definiciones, a algo que tenga que ver con eso, y el autoestima tiene que ver con el sentir. A veces no están alineados, a veces sí, a veces no. Mm, eso, ya en Profe, términos súper consulta, simples. Adelante.
Entonces entiendo que el autoconcepto es cómo me defino, como usted acaba de decir la Tal palabra cual, definición. Y exactamente. el autoestima, Mm, estima viene de sentir, de amor, o sí, reproches, también culpa. Me imagino que el sentir tiene que ver con sentimientos positivos y negativos. tal Entonces, cual, autoconcepto, auto me defino y autoestima, ¿cómo me siento respecto a mí? tal cual. Bien, Cristina. Ok, gracias. Espectacular, tal cual, sí. Efectivamente. Nicole, buenas noches, profesor. Disculpe el atraso, está en reunión. No se preocupe, Nicole. Tome asiento. Adelante nomás. Un contexto de especial relevancia en el desarrollo del autoconcepto y de la autoestima lo constituye el ámbito escolar. La imagen que de sí mismo ha comenzado a crear el niño en el seno familiar continuará desarrollándose en la escuela a través de la interacción con los profesores, con el clima del aula, con el clima de las relaciones interpersonales, de las personas que hay ahí, de los pares, de las experiencias de éxito y de fracaso académico. El maestro suele estar acostumbrado a apreciar el nivel de conocimiento, como por ahí ustedes decían, pero pocas veces suele reparar sobre si el alumno tiene la suficiente estima de sus cualidades, o de reforzar las habilidades, o de reforzar los recursos, las fortalezas. A veces estamos, como ustedes dijeron, destacando más lo malo, lo que falta, lo que falta, lo que falta. Y no analizamos si es que una persona tiene la debida confianza en sí mismo o si está atemorizado ante nuevas situaciones, etcétera. Lo psicológico no se ve. Al educador le incumbe la tarea de observar a cada uno de sus alumnos para ver si tienen la autoestima suficiente o no, si la tienen muy baja, si la tienen alta, fruto del trato que hayan recibido en cualquiera de los ambientes, escolares, familiares, etcétera. ¿Cierto? Por eso cuando ustedes ahora comentan casos donde hay una posible vulneración de derechos, la idea es poder cooperar con eso, revisar esos casos. Si hay sospecha, también hay que preguntar, informar para tomar alguna medida, ¿cierto? Porque algo puede estar pasando. Se ha constatado que los escolares utilizan los éxitos y fracasos académicos como índices de autovaloración, es decir, que se evalúan con los éxitos o fracasos. Ya se miden en torno a eso, como que soy más bacán, soy menos bacán, soy mejor, soy peor. Y que los niños con peor rendimiento académico poseen un peor autoconcepto, por ejemplo. Sin embargo, las mayores relaciones se presentan entre el rendimiento escolar y una de sus dimensiones específicas, la autoestima académica, puesto que los criterios externos, como la ejecución académica, están más fuertemente relacionados con las dimensiones específicas del autoconcepto que con las medidas generales. Si seguimos avanzando, vamos a ver que la relación entre autoconcepto y los logros académicos es como dual, ¿cierto? Que va y viene. De modo que el éxito académico mantiene o mejora la autoestima académica. Y la autoestima académica influye también en el rendimiento, en las notas, en el cómo nos va, gracias a las expectativas, que ya lo vamos a ver, y la motivación que yo tenga. Porque si a mí me empieza a ir mal siempre, disminuye mi motivación. Si a mí me empieza a ir mal siempre, las expectativas conmigo van a ser más negativas. Y eso como que me va a hacer entrar en un hoyo, me va a hacer entrar como en un ambiente oscuro, del cual cuesta mucho salir. Es como un ciclo, como un bucle, un patrón. Existen otras variables que también influyen en el autoconcepto del niño.
el índice en el autoconcepto académico, la percepción que el niño tiene de sus capacidades escolares. Esta percepción se relaciona con su ejecución escolar. Adelante, Valeria. Profe, es Ujú. que aquí me hizo recordar algo súper puntual. A ver, Mi hija estaba en un liceo ya, estudiando técnico en enfermería ya. y su profesor jefe siempre le decía, porque ella no era de buenas notas, Mm, 5, 5, 5, por ahí iban los promedios. ujú, Y en una oportunidad tuvimos como una discusión porque yo le decía que su nota no reflejaba lo que ella podía ser capaz el día de mañana. mm, Entonces él me rebatió y me dijo que una nota sí podía definirla a ella lo que iba a hacer en su futuro. mm, Y así como para hacerle el cuento corto, mm, mm, después ella salió del colegio y todo, se puso a estudiar a nivel, ¿cómo se llama? A nivel superior lo mismo, y la llamaron del colegio para ser profesora mm, de, lo que ella estaba claro, estudiando. claro, Entonces un día yo me lo topo y yo le mm, digo, ¿se da cuenta, profesor, mm, que una nota no define a una persona? ¿Qué bien, se siente? Le dije yo, ahora para usted mm, tener a mi hija, que la veía por abajo, mm, como colega suya. ujú, mm, Entonces, como delante me hizo mucho ruido cuando la compañera dijo, yo soy solo la tía del aseo. Bueno, no usó esa palabra, pero en eso ella mm, trabaja. claro, Entonces, aquí todas las personas valen, porque si ella no, no somos hiciera un el equipo, aseo, ¿quién lo haría? somos un equipo, Entonces yo a ella sí le doy ese consejo que mm, ella, como se dice vulgarmente, se empiece a creer su cuento. Porque, profe, yo empecé haciendo el aseo en el jardín mm, y me di cuenta que eso era lo que yo que amaba trabajar con los niños mm, y luché y mi autoestima igual súper baja. Yo me creo mm, muy poco el cuento, profe. Yo soy bien sincera en decirlo. mm, qué Pero bonito, cuando uno quiere y ama lo que está haciendo, uno mm, saca fuerzas de donde no las tiene, mm, de donde no las hay. mm, Así que como consejo igual a la compañera tiene que empezar a mirarse más en el espejo y decir, no, pues yo sí puedo. Y no porque mm, sea tía del aseo no voy a poder llegar a ser un asistente de aula. Y no mm, porque tenga una enfermedad no voy a poder cuidar a un niño. Porque los mm, niños no solo se cuidan con las manos, también con el mm. corazón. Qué bonitas Y eso, palabras, Valeria. Qué lindo mensaje, bonito, bonito, bonito. De verdad que qué lindo su gesto, qué lindas palabras y qué bacán que podamos conversar así, qué bacán que podamos Disculpe, sí, muchas apoyarnos. gracias a la compañera. Muchas Muchas gracias, gracias a usted de también verdad. por compartir su Mm. historia, su mundo, porque eso también nos ayuda a conversar, ¿cierto? Ahí Emerson aplaude. Bien, gente, bien, bien, estamos creando comunidad. Qué bonito, qué bonito. Hay palabras cruzadas, mensajes a las compañeras. Qué lindo, qué buen grupo y me gusta lo que está pasando y lo que vamos pensando en la medida que avanzamos también con los contenidos. Esa es la idea siempre de cuando les digo ya avancemos, es justamente para que salgan estas conversaciones a partir de las cosas que vamos mirando aquí, ¿cierto? Que estamos estudiando, porque sin duda que todo esto que estamos estudiando es muy práctico, ¿cierto? Es muy del día a día. Y qué bonito, qué bueno, y gracias también por su relato, por su caso, porque sin duda alguna que, claro, el ambiente en que nos criamos educacionalmente también influye mucho en nuestra autoestima, en nuestras capacidades, claro, si tenemos un profe negativo, es importante luchar contra eso, ¿cierto? Como que no nos gane esa negatividad. Roxana, adelante. No, profe, mire, yo quería agradecer a la compañera La Valeria porque la verdad es que habló muy lindo recién. Sí. No solamente a la compañera que ella dice que hace aseo nos llega las palabras que dijo Valeria, sino que para todas nosotros, porque Mm, eso de decirnos, de mirarnos en el espejo y decir yo puedo, de verdad mm, que me gustó mm, mucho lo que ella dijo. mm, Me mm, gustó mucho y se lo agradezco mucho porque a todos nos va a servir las palabras de ella. mm. Qué bonito.
Sí, nuevamente ahí gracias a la compañera y gracias también a quien te quiera seguir sumando cuando vayamos avanzando también en cualquier cosa que quieran aportar, que quieran conversar. Así que excelente, qué bonito y totalmente. Bueno, también me sumo a ese acompañamiento, ¿cierto? Como sale acá en la fotito, mirarnos al espejo y que podemos efectivamente, que lo podemos lograr, que nos podemos sentir mejor, porque de hecho vamos entendiendo que la autoestima no es algo fijo, ¿cierto? Ahí Valeria dice de nada. Nos vamos dando cuenta que la autoestima, que es lo que crea nuestra realidad también, crea nuestra realidad, nuestra, nuestra capacidad de decir puedo o no puedo, que a veces es muy mental. Ahorita nos estamos dando cuenta que la autoestima es muy social, o sea, es creada desde afuera y yo la puedo modificar, yo lo puedo modificar eso porque por ejemplo, si yo tengo mala autoestima, no es que eso sea real, no es que yo no pueda, ¿cierto? No es que yo lo piense, sino que yo lo construí gracias a que viví una vida de mucho negativismo, de mucha gente que hablaba feo, de gente que daba malos consejos, de gente envidiosa, de gente que me tiraba para abajo. Entonces, cuando yo pienso eso y me doy cuenta del origen de esto que me pasó hoy día, me voy dando cuenta que es un fenómeno que yo sí puedo cambiar, es un fenómeno que yo sí puedo modificar, es un fenómeno que no es mío, es impuesto desde afuera y me intentaron hacer creer que yo no puedo, pero yo en realidad sí puedo, como está en esta fotito. Así que excelentes aportes. La escuela, además de ser un contexto en el que las capacidades del niño son evaluadas con frecuencia, es también un medio caracterizado por las continuas interacciones y relaciones sociales. En este contexto, las comparaciones de quién es más capaz o no entre compañeros y los comentarios de respecto a estas cosas son frecuentes, ¿cierto? Estamos totalmente bombardeados a cualquier comentario que nos digan, burlas, risas, te fue bien, te fue mal, bla, bla, bla. En este sentido, encontramos en el ámbito escolar la presencia de personas especialmente relevantes para la formación de la identidad de un niño. Tanto los profesores como los compañeros de aula son personas significativas para el niño, puesto que le aportan información relevante sobre su identidad, como un espejo. Entonces el espejo puede ser toda la sociedad también. De hecho, estos han sido descritos como espejos, los que el niño ve reflejado, ¿cierto? En sus palabras, una imagen de sí mismo. El profesor influye en el autoconcepto y en el rendimiento de sus alumnos a través de sus expectativas, actitudes, lo que el profe, por ejemplo, espera del niño. Cabe señalar que el estudio de la autoestima suscita un creciente interés no solo por su implicación en el rendimiento académico y en el ajuste escolar, sino también como consecuencia de su relación con el ajuste social, el bienestar y la salud. En este sentido, la autoestima se ha planteado como un importante recurso intra e interpersonal cuya potenciación puede redundar en un mejor ajuste de las personas con el mundo, con las cosas que hace, con sus metas, con lo social, con lo escolar, con lo laboral. Por eso se estudia tanto la autoestima, ¿cierto? Ahí vemos personas probablemente con una autoestima óptima que les permite socializar, interactuar con otras personas, disfrutar, jugar. Si hubiera una mala autoestima, a lo mejor estas personas no podrían estar juntas porque piensan que la van a molestar. Entonces uno a lo mejor se aísla y no comparte con los otros dos. O si en esta imagen de estas tres personas uno tuviera mala autoestima,
A lo mejor pensaría que va a ser discriminado, a lo mejor pensaría que no lo van a pescar. Entonces, ahí vemos una autoestima óptima que les permite interactuar, jugar, divertirse. Adelante, Valeria. Profe, esto también podemos asociarlo con el tema de la empatía, Ya, a ver cómo así. porque, no sé, me imagino yo Ujú, que al enseñar nosotros el tema de la empatía, también hacemos que ciertas personas también tengan su autoestima alta. mm, Por poner un ejemplo, en el caso de las mamitas, por ejemplo, que tenemos niños con TEA, ujú, la gente suele ser súper poco empática. mm, Entonces uno como mamá también se cuestiona muchas cosas y mm, es ahí donde uno cae en la tontera, por decirlo así, ujú, y ujú, va bajando encima de uno mm, con mm, pequeños detalles o simplemente una palabra puede ser súper destructiva para, en este caso, que le estoy poniendo puntual de una mamá con TEA. mm, Entonces yo mm, siento que de cierta forma como que mm. van un poco asociadas ambas cosas. Claro, tienes razón, tienes razón. Justamente cuando hay poca empatía, cuando yo no me pongo en el lugar del otro, ¿cierto? Cuando yo no entiendo por la situación que otra persona está pasando, cuando yo la juzgo, ¿cierto? Cuando yo critico sin saber, sin entender algo, como usted muy bien dice, efectivamente eso va a dañar también el autoestima, em, puede llegar a hacerlo. em, Porque efectivamente, sobre todo cuando son situaciones de mucho desconocimiento social, como el autismo, em, una está bombardeada de muchos comentarios, ¿cierto? De muchas cosas que aparecen en cualquier lado. Entonces, eso podría llegar a generar algún tipo de consecuencia por estar expuesta tanto tiempo a comentarios así. Lo bueno es que si yo me defiendo bien, si yo tengo claro lo que es, lo que vivo en mi día a día, porque soy yo quien está ahí, ¿cierto? Soy yo quien vive esa realidad y el resto no cacha ni una, no tiene por qué meterse, no entiende nada. Lo bueno es que, por ejemplo, ese tipo de cosas me ayudan a mí a cuidarme de ese tipo de comentarios. Y, y sí, yo creo que es una situación compleja el tema de la empatía. Totalmente está enlazado a la autoestima, así que la respuesta es sí. Sí, influye y buena reflexión también. Buen comentario. ¿Ya? Acá, de hecho, si vemos esta imagen, podríamos estar hablando también de empatía, porque acá nos dice como una serie de pasos para poder generar buena autoestima, ¿cierto? Y aquí dice, ¿no? En el primer recuadro dice, intentar conocer la realidad de cada alumno con sus posibilidades. Eso es un acto empático, ¿cierto? Es un acto de empatía. Y eso es lo que justamente es lo que usted comenta, la gente no hace, ¿sí o no? La gente llega y comenta, la gente llega y dice cosas, la gente llega y piensa cosas, y no hace este ejercicio empático de intentar conocer la realidad del otro. ¿Cierto? Sino que se lanza lo primero que piensa, lo primero que cree. Así que ahí tenemos un primer tip y un primer consejo de cómo favorecer el autoestima, ¿sí? Como intentar abrirnos a lo que está más allá de nuestra realidad. Eh, de un infante, de un adolescente, de las personas con las que yo trabajo en los colegios, ¿cierto? Intentar ver qué hay más allá de una conducta agresiva, de un alumno disruptivo, de una hiperactividad, de una persona conflictiva. Siempre hay que intentar ver qué hay más allá, qué hay detrás, cuál es el origen, para ir trabajando desde ahí, para derivar, para crear un plan de acción, etcétera. Aceptar, segundo paso, aceptar a cada uno como es, con sus éxitos y fracasos, también puede ser un tip que favorezca la autoestima,
que también nos permita a una persona dejar de criticarla por todo, dejar de cuestionarla cada rato. Un mensaje de que a veces la otra persona es suficiente, tal y como es, puede también ayudar mucho a dejar de cuestionarme tanto, porque a veces hay personas que se cuestionan mucho las cosas. Entonces, dependiendo del caso, un comentario así les puede servir mucho. Son las 8, así que vamos a descanso, a recreo. Volvemos en 15 minutos con la asistencia y continuamos con la clase de autoestima. Así que nos vemos, vayan a descansar o a hacer lo que necesiten y nos vemos a la vuelta. Adiós, adiós.
se cree que es ese tonto? Es evidente que ha cruzado sus límites, Su Majestad. Pero un consejo ahora. Como ordene. Hola, hola, hola. Estamos por ahí. Sí, profe. Qué bueno, qué bueno. Aquí estamos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a pasar la asistencia entonces. Emerson sí estaba. Nicola Aravena. Presente, profe. Vale. Karen Barraza. Presente, profesor. Jovita Barrientos. Natalie Berríos. Alejandra sí estaba. Danila. Claudia Castillo. Marilyn sí estaba. Presente, profesor. Vale. Karina Serpa sí estaba. Presente, profesor. Vale. Tamara. Natalie Escalante. Nicole Flores.
Presente. Vale. Luz Flores. Yaritza Galleguillos. Presente, profesor. Vale. Cecilia Godoy, si estaba. Eugenia. Presente, profe. Te salgo por Mari. ¿Quién dijo presente acá? ¿Cecilia Godoy o Eugenia Eugenia Gómez? Presente, Gómez. profe. Aquí está Cecilia Godoy, presente. Ah, ya. Cecilia Godoy presente. ¿Y quién más? ¿Eugenia Gómez? Eugenia Gómez. Sí. Vale, perfecto. Gracias, profe. A usted. Ingrid Gutiérrez. Victoria Enríquez. Presente, profesor. Vale. Valeria Jara. Sí estaba, creo. Presente, profe. Listo. Luz Karime. Nicole Martínez. Vale, listo, Alejandra. Presente, profesor Nicole Martínez. Ok. Alejandra ya está presente por si acaso. No se preocupe. Ok. Ariana Mendoza. Andrea Moreno. Sí está. Presente, profe. Vale. Sara Muñoz. Roxana si estaba. Presente, profe. Vale, vale. Valesca Olivero. Pamela Órdenes. Cristina Oyarzún. ¿Es la Cristina Presente, que habló? profesor. Sí, ya, perfecto. Geraldine Paredes. Presente, profesor. Vale. Valeria Pizarro si está. Cecilia Ponce si está. Presente, profe. Vale. Cecilia Ramírez. Ella no está. Francisca Retamal. Tampoco. Luis Torres no está. Dani Sabidela sí está. Y Carolina Vildoso sí está. Presente, profe. Perfecto. Carolina por acá. Perfecto, ahí estamos. Entonces, seguimos. Ya. Vamos entonces al tercer tip, que es prestar atención a las dificultades y necesidades que puede tener una persona ante la vida, ante las dificultades que tiene. Una persona puede presentar hiperactividad o conflictos porque tal vez hay necesidades y dificultades que no están siendo satisfechas. Tal vez una persona tiene distracción en aula, no puede poner atención, le está yendo mal, porque tiene necesidades no cubiertas, como cuáles, por ejemplo. ¿Cuál se les ocurre? Los niños y niñas TEA, profe. Ya. ¿O usted se refiere a como necesidades en general, independiente de su Está buena esa porque, por ejemplo, ¿qué neurotipo? necesidad? Está buena esa porque ¿qué necesidad específica también podría haber ahí en lo que usted comenta? Partir comprendiendo que tienen dificultad o Sí. que tienen poca empatía, les cuesta Mm, prestar atención en cosas que no les interesan, solo que son distintos y a claro. veces no nos damos cuenta o ni siquiera lo han diagnosticado eso. Y habría que acomodar el aula a lo mejor para integrar la diversidad que hay con los distintos tipos de características que tiene cada estudiante, ¿cierto? Entonces, bien, buen aporte, porque también hay que acomodar
el estilo educativo para integrar a todas las personas, ¿sí o no? Porque un estilo de educación neurotípico no incluye a toda la neurodiversidad, ¿cierto? ¿Qué opinamos de eso? Exacto, profe. Bueno, igual se me ocurre, por ejemplo, entender al niño que tiene, no sé, pues al papá preso, al niño que Claro. no tiene recursos económicos, a la Mm, mamá, al papá ausente, etcétera, etcétera. bien, bien. Buenos ejemplos. Tal cual. Hay que ver la realidad que hay detrás para generar algún abordaje, porque a lo mejor un niño necesita terapia, a lo mejor un niño necesita ir con los psicólogos del colegio para que lo deriven, para que le hagan una evaluación, para que lo lleven a otra institución, para activar alguna red de apoyo, para llevarlo al CEFAM, para llevarlo a una terapia privada, a donde sea. Pero claro, si buscamos y vemos las necesidades de cada persona, vamos a entender que detrás de toda conducta hay algo por abordar. Sí, como que siempre hay algo detrás. Así que perfecto. Buenísimo. Un cuarto tip dice practicar pequeñas atenciones. Cecilia Ponce dice pueden ser varios factores. Exactamente, Cecilia. Tal cual, pueden ser muchos. Siempre va a haber algo detrás que origine una conducta, una mala palabra, una conducta que a mí me estrese, o que a un niño le traiga dificultades. Ahí habría que revisar. Sí, algo gatilla las situaciones. Un quinto tip, valorar los logros, ¿cierto? Destacar siempre los recursos de la persona. Así como, bien, pero al menos lo intentaste, te has esforzado mucho por lograrlo. Has hecho esto, esto, esto y esto. Así que buenísimo. Te sacaste un 4, pero eso no define nada porque una nota no evalúa a toda la persona en sí misma. Una nota solamente evalúa algo específico y, y tú tienes muchas más habilidades. Tú te destacas por esto, yo te he visto haciendo esto, yo veo que tú eres muy bueno en tocar la guitarra, por ejemplo. Eso para ti es algo tremendo, ¿cierto? Como empezar ahí a buscar cosas, a destacar cosas buenas, logros, aunque sean muy pequeños, no importa, no importa. Y no ridiculizar nunca, obviamente, porque uno en la mente de adulto a lo mejor tira algunas bromas, algunos chistes, pero uno nunca sabe cómo lo va a recibir el otro. Natalie dice, profesor, me salió un momento, vamos a terminar el primer bloque. Sí, Natalie, ¿cuál es su apellido? Vamos a ver. Listo, ahí quedó presente. De nada. Ya. Ahora vamos a hablar de expectativas. Hay un fenómeno psicológico que tiene que ver con las expectativas, sean buenas o malas, que va a generar una realidad en la otra persona. Si yo le digo a alguien, em, espero que te vaya bien, porque tú siempre te sacas 7. Eso, hay mucha probabilidad de que eso genere un efecto psicológico donde la persona que recibe esos comentarios esté más o menos por su rendimiento muy próximo a tener notas relacionadas a eso. En cambio, cuando hay una persona que saca puros 4 y la expectativa empieza a ser a sí mismo, así como ya tranqui, si con que te saqué un 4 está bien, y las expectativas sociales se acomodan a la realidad del 4, la persona muy probablemente se va a seguir sacando 4, 3, 5. Hay como una cuestión con las expectativas que vamos a mirar ahora.
En el ámbito escolar, las relaciones profesor-alumno también inciden de forma significativa en el autoconcepto, en el autoestima y el rendimiento. En el contexto escolar, los profesores tienen expectativas específicas para cada uno de sus alumnos, aunque en muchas ocasiones estas sean inconscientes. Se investigó sobre los efectos de las expectativas y denominaron efecto Pigmalión o profecía autocumplida el efecto que produce cuando se depositan unas expectativas positivas o negativas en un grupo o persona. Y ésta se acaba comportando según las expectativas previas. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de esto? Chile va a quedar eliminado de la Copa América. Ah, claro, eso justamente puede estar relacionado a veces con el pensamiento colectivo del chileno, con la autoestima de que de repente a veces en los deportes uno no se cree el cuento o la sociedad misma a veces también, como que no piensa que su país va a ganar algo, ¿cierto? Entonces es correcto el ejemplo, ¿cierto? Como, ¿a qué vamos a ganar nosotros? O así como ya, si ya estamos eliminados, ¿para qué lo vamos a intentar? ¿Cierto? Exactamente. Ahí después empieza un pensamiento colectivo que empieza a tomar una fuerza mental que después incide en mi rendimiento deportivo, escolar, etcétera. ¿Ya? Y va a terminar creando una realidad que va a tener que ver con eso, que se construyó en ese discurso. Así que bien, ¿a alguien más se le ocurre algún otro ejemplo? Profe, yo tuve una Ujú. experiencia en la ¿Ya? educación básica con ¿Ya? respecto a la expectativa. A ver. Yo tuve siempre buenas notas, incluso en la enseñanza media, Ujú. pero en la enseñanza básica tenía como, yo me imponía mi propia presión. Mm, Entonces tenía una competencia con un compañero donde siempre los dos sacábamos, él el primer lugar o yo el segundo, y eso para mí era un premio, mm, el lugar. mm, Y tenía una profesora que cuando mi compañero se equivocaba, ujú, ella lo llamaba, cuando él terminaba la prueba la entregaba y la revisaba al tiro, y cuando se equivocaba lo llamaba y le hacía corregir la prueba y le cambiaba la nota. mm, Entonces yo me desmotivé y bajé mm, mucho las notas, porque yo mm. decía, ¿para Claro, qué si sí, no nos están evaluando todos de la misma forma? claro. Si él se está equivocando, deberían dejarse la mala o decirle, mira, esto está mal, Claro, pero te vamos a dejar el mismo puntaje porque ya te sí, po, equivocaste. totalmente. Y me pasó que bajé mucho el rendimiento porque me Mm, desmotivé. Entonces yo mm, decía, no sé, claro, sí, efectivamente, no, ¿cierto? nunca Ahí. voy a llegar al lugar que quiero, Mm, entonces me sí. da igual. Y Mm, me fue pésimo ese año. mm. Buen ejemplo y lo lamento mucho porque claramente hay unas expectativas que están puestas en una persona que además se está haciendo injusto. Son unas expectativas que están puestas y que además está siendo, no está siendo una ley pareja para todos, ¿cierto? Sino que está siendo muy, ahí como personal, muy desmotivante, algo que totalmente genera esta sensación de impotencia, porque ahí, digamos, de alguna forma se perdió también la expectativa en mí de ser el primer lugar. Entonces, cuando hay un entorno que no tiene expectativas en mí, ¿cierto? Y no me acompaña también como en la justicia al menos, en que todo sea igual para todos, hay desmotivación porque se pierde la expectativa y la expectativa de esa profe o de ese profe terminó incidiendo en malas prácticas, ¿cierto? Hubo una expectativa puesta en otra persona para que le fuera mejor y le cambiaba los puntajes, las notas y tal cual. Tiene mucho que ver con Lo esto que otro, profe, estamos. ¿Mm? que la competencia era entretenida entre mis compañeros y yo. Nos Ya. llevábamos muy bien. Mm, Y ella hizo que tuviera una mini rencilla porque ya no me agradaba tanto él. mm, mm, Perdió la magia. Era divertido mm. competir. Mm. Qué importante ahí es la capacitación de los docentes en estos temas, ¿no? Que son muy específicos, que son muy puntuales. A veces hay formación en otras cosas, pero en esto de lo psicológico, en lo socioemocional,
en las expectativas, en estas técnicas que son como a veces habilidades muy blandas, se pierde el foco y no se entiende la importancia que tiene después en el desarrollo académico de nosotras y nosotros, ¿cierto? Como el caso que usted cuenta, o sea, ahí genera todo un efecto después de rendimiento académico, de subida o de bajada de notas. Adelante, Valeria. Profe, era lo mismo que le comentaba yo delante con el tema de mi hija. Que después ella se cuestionó mucho Mm, si seguir estudiando, siendo que ella toda, desde que tiene mm, uso de razón, que ella quería estudiar eso, entonces claro, vuelvo a insistir en lo mismo. Yo sí, creo, profe, que nosotros como educadores mm, nos falta mucho por aprender todavía, demasiado, demasiado, mm, porque podemos lograr tener grandes alumnos con empatía, con cariño, con preocupación, con motivación, porque por ejemplo el profesor que tiene mi hijo ahora, él está estudiando mecánica y el profe es a la antigua, muy a la antigua, que yo no estoy de acuerdo con él con respecto a eso. Entonces mi hijo también empezó a desmotivarse por lo mismo, entonces yo le dije, yo fui súper sincera con él y yo le dije, yo no voy a volver a pasar otra vez por lo mismo porque no hay profesores con la educación suficiente para poder sacar niños adelante. claro, Y vuelvo a insistir, profe, yo siento que una nota no califica a un ser humano. claro, Y yo he criado así a mis hijos. Me costó entenderlo, sí, porque fui criada a la antigua con papás, así que la nota 7 era lo máximo y que el que se sacaba menos nota no iba a ser nadie en la vida. Entonces, no quise repetir como patrones nuevamente, mm, pero creo que nos falta mucho todavía por aprender. Y mm, como, no sé, o yo no sé, soy a lo mejor media especial, profe, pero yo mm, insisto, bueno, desde que nació mi hijo con TEA, mi vida igual cambió mucho, pero yo insisto que con amor y cariño uno mm, puede lograr sacar grandes seres humanos, sí, más que profesionales. mm, bien. Mm. Buen mensaje y justamente eso es lo que falta mucho. A veces hay mucho enfoque en la teoría, en las técnicas, en pasar la materia, en cumplir el currículum académico, en qué sé yo. Y hay mucho enfoque en la nota, ¿cierto? Y se pierde esto que usted está comentando, se pierde el amor, el cariño, las habilidades blandas, las emociones, se pierden las palabras bonitas, se pierde el acompañamiento y se vuelve todo mucho más frío, se vuelve todo mucho más plano, se vuelve una clase donde hay que pasar la materia nomás y pasarla y listo, ¿cierto? Entonces, bien, hay que volver a tomarle atención a estas cosas que estamos mirando porque al final terminan a veces siendo lo más importante, para que nos vaya bien o para que nos vaya mal, totalmente que lo afectivo, las emociones, el cariño, la ternura, las palabras, influyen demasiado, mucho en la predisposición cerebral incluso que yo tenga para memorizar, hasta en la memoria, en las funciones psíquicas cerebrales, va a influir el amor, el cariño, el trato, el buen trato. O sea, si yo soy bien tratado, las neuronas, el químico del cuerpo, todo va a operar de otra forma, ¿cierto? Voy a memorizar mejor, voy a dormir mejor, me va a ir mejor. Entonces, me parece que eso no está lo suficientemente, no sé si estudiado o valorado. Así que en este curso estamos entendiendo que sí y vamos a tener esa misión de aquí en adelante, de entregar este mensaje a la gente, a nuestros equipos de trabajo, a nuestros entornos en los que trabajemos, de entender que estas cosas sí son súper importantes y son muy fundamentales, mucho más a veces que cumplir un plan académico o que cumplir con la teoría, ¿sí? La forma, importa mucho la forma, el cómo lo hago, cómo llego al otro, ¿cierto? Así que, bien, tenemos 5 dimensiones en el autoestima: la académica, la social, la familiar, la afectiva y la física.
respecto a la académica. Lo que hemos ido hablando, ¿cierto? Que tiene que ver con este fenómeno de las notas, con esto de los éxitos y los fracasos, con cómo voy midiendo mis capacidades intelectuales, mis capacidades creativas para pintar, para hacer una maqueta, para cumplir con una tarea, ¿cierto? Todas esas cosas entran en esta dimensión. Lo social tiene que ver con cómo yo me acerco a las personas, ¿cierto? Al resto, si soy capaz de generar una amistad, o me da vergüenza, o me da miedo que me molesten, si soy capaz después de tener, no sé, de conocer una pareja más grande, ¿cierto? O si me cuesta, si no puedo, de conocer algún grupo, de integrarme a algún grupo. Entra también lo de la aceptación y lo del rechazo, ¿cierto? O si soy capaz o no de enfrentar situaciones del día a día, algún conflicto, por ejemplo, o si alguien me molesta. ¿Seré capaz de enfrentar si alguien me molesta un día? Si alguien me hace bullying, ¿cómo iría a reaccionar? Jovita dice, respecto a lo que hablábamos antes, y todavía incluso entre colegas, pero a mí me pasa que todo lo contrario, como que me da más ánimo a seguir. Qué bueno que esa fortaleza y esa fuerza de poder seguir luchando, de poder seguir sacando esto adelante, porque aquí tenemos muchas herramientas en este curso para poder luchar por condiciones mejores para la educación. También tenemos la dimensión familiar, que es todo lo que ocurre, ¿cierto?, con las personas con las que me crío, con hermanas, hermanos, padres, abuelos, ¿cierto? La seguridad y la estabilidad que esta familia me otorgue, ¿ya? En la crianza, en las palabras, en el apañe, en el cómo estuvo tu día, en qué te puedo ayudar, cómo te puedo ayudar, cómo te has sentido, en no juzgarlo de repente por alguna mala nota, sino que buscar qué puede estar pasando. ¿Está pasando algo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesidades tiene? A lo mejor está teniendo alguna dificultad, no está recibiendo el suficiente cariño, la suficiente atención, por eso es conflictivo, por eso es hiperactivo. Hay que enfocarnos siempre en el origen de las cosas. Y una dimensión afectiva, que se puede definir como la percepción que tiene cada individuo acerca de sus propias características personales. Los rasgos de su propia persona, cómo yo me percibo a mí mismo. Y eso influye en cómo yo expreso después el cariño también, ¿cierto? Es una valoración interna y externa que me permite a mí valorarme y a la vez expresarme. Y que esto después incide en la personalidad, en el cómo yo interactúo con el mundo. Es decir, si soy cariñoso o no, si soy cercano o no, si miro a los ojos o no, si expreso amor o no. Tiene mucho que ver con eso. Y por último, la dimensión física, que tiene que ver con todo lo relacionado al cuerpo, ¿cierto? ¿Se les ocurre algún ejemplo? Autoestima relacionada al cuerpo. Lo más común, pues, profe, que si estoy gordo, que estoy flaco, que tengo Claro, el pelo así, así, de este color, si soy blanco, soy negro. sí. Todas esas categorías que hacen distorsionar realidades en cosas que no son, como que una cosa fuera mejor, otra peor, etc. También hay etapas evolutivas de la autoestima. 4 etapas en las cuales se va construyendo la autoestima, en el cómo percibo las cosas, cómo me percibo a mí mismo, como por ejemplo la primera etapa que es a partir de los 6 meses, donde se afirma que la autoestima se inicia en esta época, se comienza a ser capaz de construir un concepto propio,
mediante las exploraciones de sí mismo y del cuerpo, las exploraciones del entorno que me rodea y las personas que lo constituyen, incluso la presencia del cuerpo. Si es que mis cuidadores están ahí bien presentes o no ante mi llanto, ante mis necesidades básicas, si es que no aparecen nunca, ¿cierto? Desde muy temprano ya eso empieza a generar efectos en el autoestima en torno a la presencia, en torno al tacto, en torno al estar. em, Además, en esta etapa del proceso de aprendizaje, el individuo reafirma su propio concepto, comienza a distinguir su nombre de los restantes y reacciona a él. Se dan cuenta que también aquí entran los sentidos, lo visual, los tonos, los ruidos, el nombre, ¿cierto? Cómo yo reacciono al nombre, al cómo me llaman, al cómo me cantan, etcétera. Algo hablamos en la clase pasada respecto a los sonidos, así que desde muy temprano empieza todo este mundo de la autoestima. Más o menos entre los 3 y 5 años hay algo del egocentrismo que empieza a aparecer debido a que se piensa que el mundo se gira en torno a él y a sus propias necesidades, lo que deriva en que el niño construye el concepto de posesión en relación con el autoestima. Además, este es el momento en el que los niños reciben opiniones, apreciaciones, van desarrollando el lenguaje y la escucha, y muchas veces también reciben críticas acerca de uno mismo y de sus actos. O sea, en esta edad empiezan a aparecer los retos, ¿cierto? Así como, ya, pues pórtate bien, ya, pues deja de molestar. Estas cosas pueden quedar para toda la vida, como una persona que después se conciba como molestosa, la persona que molesta cada rato, la persona que retan a cada rato, así que le da miedo hablar, le da miedo participar, le da miedo socializar. ¿Por qué? Porque todo el rato le decían molestoso, cállate, quédate quieto, etc. 5 o 6 años se considera una etapa trascendental. Es el momento en el que el niño comienza a compararse la imagen real que tiene acerca de sí mismo con la imagen ideal de lo que le gustaría hacer y se juzga a sí mismo por la capacidad que tiene de cumplir expectativas de la sociedad, de la familia y de las que se ha formado de sí mismo. Esto es debido a que es el momento en el que tienen lugar los primeros encuentros sociales fuera del ambiente familiar. Entonces empiezan a ver la diferencia de otras personas, la diferencia de otras familias, la diferencia de cómo otros padres cuidan o tratan a sus hijos, la diferencia de cómo me tratan otras personas y así. En la cuarta etapa, del 8 a los 9, este es el momento en el que la persona establece su propio nivel de autoaceptación y lo conserva relativamente estable en el tiempo. ¿Ya? Todo esto por el desarrollo del lenguaje, todo esto porque después empiezan a haber patrones repetitivos, empiezan a haber años en que un sistema de creencias y de pensamientos no cambia si no hay algún trabajo terapéutico, no cambia si no hay un cambio familiar. Si todo se mantiene igual, de aquí para adelante, esas son las bases bajo las cuales voy a crear mi personalidad, mi autoestima. Por eso son muy importantes estas edades. Hay 5 áreas de consecuencias con una mala autoestima. Profesor, ¿Sí? profesor, ¿Sí? como los padres que se separan, por ejemplo, y los niños quedan con eso Sí, puede y ser un hito se enferman importante. Claro, sí. psicológicamente, se enferman, ¿sí? Hay mucha probabilidad de que sí, depende del abordaje. Si no se explica, si se oculta, sí, van a haber consecuencias. Uno a veces piensa que no, uno a veces piensa y dice, ya, si no cacha ni una, no se va a dar cuenta, voy a intentar comunicar lo menos posible, ahí sí va a pasar algo.
casi siempre, porque Yo lo em, he, ¿mm? yo lo he observado eso, que en todas las parejas que han tenido niños y se han separado, los hijos se enferman. O sea, tienen un problema psicológico. Sí, algo pasa porque hay un cambio muy radical en la familia y de todas formas, si hay un buen abordaje, pueden no haber consecuencias. Eso es lo principal. Lo que pasa es que es difícil abordar una situación así, entonces es difícil abordarlo bien también, ¿cierto? Es difícil, es complicado. Entonces, por eso casi siempre hay consecuencias, porque ¿cómo le explico, no sé, po, a un hijo de 5 años? ¿Cómo le explico a un hijo de 10, de 15? ¿Cómo le explico a un hijo de 3 años? ¿Qué sé yo? O sea, es complicado, es un desafío. Lo que sí hay que tener con claridad es que siempre tiene que ser un ejercicio donde hay que explicar algo. De alguna forma, hay que hacerlo ver alguna película que esté adaptada a su edad, hay que llevarlo a algún proceso terapéutico, preventivo, hay que hacer alguna consulta, alguna investigación, alguna lectura de cómo abordar en qué etapa una situación de duelo, de separación. Adelante, Valeria. Mm. Profe, yo creo que ¿Eh? en ese sentido, ¿Mm? que lo que pasa así como más recurrente, por decirlo de alguna forma, ¿Mm? es que las parejas tienden a separarse de los hijos y Mm. confunden. Yo me separo de mi pareja, pero no me separo de mi hijo o de mi Ah. hija. Mm. Entonces, yo creo que eso es lo más difícil porque Mm. yo conozco casos de papás que se han separado y los Mm. niños, claro, obviamente existe una pena, se extraña la vida diaria que uno puede tener, Mm. pero si uno se basa en que el papá igual sigue presente o la mamá en este caso siga presente, Ah. que a lo mejor él no van a dormir juntos, Mm. no van a hacer tal vez una vida de familia como lo hacían antes, Mm. pero el papá siempre va a estar o la mamá siempre va a estar. Mm. Entonces yo creo que ahí, Ah. profe, es donde se confunden, Sí. que uno tiende a separarse de los hijos y no solo de la pareja. Tal cual. Sí. Existe mucho abandono, ¿cierto? De alguna de las figuras en la separación y eso genera muchas consecuencias emocionales, ¿cierto? Por haber estado en un momento y después ya no estar. Así que lo que usted dice es fundamental. Y claro, lamentablemente si es que eso no ocurre porque hay una de las figuras cuidadoras que es negligente y se va, habría que hacer un ejercicio explicativo de la persona que sí se quedó y un abordaje de que las familias no son como se creen, que siempre también existe este mito de que tiene que ser padre, madre o padre, padre, madre, madre, quien sea, juntos. Como que existe también un mito de que la familia ideal es dos cuidadores, un hijo, etcétera. También ahí hay que hacer un ejercicio explicativo de que existen muchas formas de familia, de que también existen las familias uniparentales, con una madre, con un padre, y que eso también está bien, ¿cierto? O sea, también hay que hacer un ejercicio de información, de educación, para que también el hijo eh, crezca sin ese prejuicio, como, porque a veces el sufrimiento también viene de creer que yo debería tener una madre o un padre o dos personas que me cuiden. También hay una expectativa social muy grande que también, adelante Cecilia, retírese nomás, no se preocupe, que le vaya bien, un gusto y gracias por su aviso. Profesor, Sí. ¿y qué pasa, por ejemplo, si un niño ya que tenga 11 años Ujú. y el papá haya cometido un error por fuera, pero sigue con su señora y tenga un hijo por fuera, pero no le cuentan a él y después le vengan a contar cuando sea más grande? Mm. Eso va a ser tremendo, yo creo. Mm. ¿Cómo abordan eso? No, no. Porque además, si el niño es celoso con su papá o con su mamá,
Mm, No permite que otras personas, otra mujer, qué sé yo, se acerque a él, o un hombre se acerque a ella, una cosa así. mm, Y si le dicen con el tiempo de que, bueno, tu papá tiene otro hijo y tiene sí. la misma edad de tu hermano o de tu... Mm. Ahí hay Qué que dar difícil harto situación. ojo porque a veces el problema viene más desde el adulto que lo piensa desde el adultocentrismo, desde los prejuicios que también tiene uno mismo respecto a ciertas situaciones. En general, si hay un buen abordaje de la información, si de repente yo voy metiendo el tema de a poquito, de forma indirecta, incluso si yo le voy presentando al niño situaciones de la vida, por ejemplo, una situación así, la misma que usted comenta, si yo se la presento de forma indirecta, así como, mira, existen casos así en la vida. Hay personas que han vivido esto, hay otras familias que son así, que son asá, que se separan, que tienen hijos en otras familias. Si yo voy jugando así con la educación y con la realidad de educar a mi hijo, que existan distintas familias, que existan distintas situaciones de forma indirecta, de a poquito, para que se vaya familiarizando y no sea tan brusca la información, voy a ir generando un colchón. Y esto puede no ser tan fuerte. También puede generar un impacto y está bien. Y es normal y también es esperable y también eso hay que respetarlo porque también el dolor existe, el sufrimiento, los celos también son naturales, son normales. Lo que podemos hacer tal vez es reducir el impacto con este tipo de informaciones, como mostrarle la diversidad que existe en el mundo, en la vida, las distintas situaciones que pueden haber y que no existe una sola y siempre analizar las limitancias que tenemos nosotros como adultos a veces, las cosas que nos pasan a nosotros como adultos con esas situaciones que no necesariamente son las que le van a pasar al niño, porque al niño nosotros lo vamos a educar de otra forma, lo vamos a ayudar con otras herramientas para que pueda soportar mejor una situación y lo tome de una mejor forma. Eso es lo que se me ocurre. Mari dice, a mí me dejaron los dos. Mi mamá le dijo a mi papá que se fuera y después se fue allá con mi hermana. Me crió mis tíos, mi abuelo, me dieron mucho amor, pero siempre faltó algo además de mí, algo además. Mi mamá tampoco es muy cercana. Claro, entiendo. Sí, totalmente. Hay cosas objetivas que tal vez no van a estar. Hay cosas que a lo mejor objetivamente no van a estar. Tal vez también podríamos pensar que igual siguen siendo una construcción social a lo mejor, porque una familia también se construye en base a las personas que han estado al lado mío. Una familia, la verdadera familia también a veces son las personas que en el fondo me criaron, eh, las personas a las que estuvieron conmigo, me apoyaron y habría que analizar mucho ahí esa situación. Si es que objetivamente hay algo que deja el no tener una figura socialmente aceptada, socialmente común, ¿cierto? Una figura común, que es una madre, un padre, em, y analizar la situación, si eso es una construcción social porque es lo típico o porque realmente, claro, a mí me faltó y yo lo necesité y eso también es importante analizarlo. Ahí hay que hacer todo un estudio de caso para revisar esas dos situaciones y analizar bien el sentimiento, lo que pueda estar sintiendo la persona, en base a lo que vivió en su vida, en base a cuántos años estuvo con su madre, en base a cuántos años estuvo con su padre, si fue a los 5 años la separación, si fue a los 11, etcétera. Así que, volviendo a la autoestima y para ir finalizando, tenemos estas 5 áreas: la escolar, la social, la familiar, la física y la ética y moral, donde se pueden ver afectadas todas estas áreas por las siguientes características de una persona con baja autoestima, ¿cierto? O buena autoestima, cualquiera de las dos cosas va a influir en lo escolar, en lo social, en lo familiar, en lo físico y en lo ético y moral, que es lo que está acá arriba.
¿cierto? Personas con autoestima son personas que aceptan crítica, personas que poseen autocontrol emocional, que justifican su idea, que aceptan errores. Y personas con baja autoestima son, por ejemplo, personas que marcan distancias entre ellos y los demás, es decir, no socializan mucho, se alejan, se aíslan, se avergüenzan, eh, olvidan cosas, generalizan, con los fracasos se frustran. Y estos fracasos, fíjense acá arriba, pueden ser sociales también. En estas áreas que están acá arriba, un fracaso social me va a hacer a mí no seguir intentando generar más amistades, por ejemplo. Un fracaso familiar me va a hacer a mí dejar de confiar en mi familia. Un fracaso físico, que es, por ejemplo, no cumplir con una expectativa en una clase de educación física, me va a hacer creer a mí que soy menos, que no valgo, que no sirvo, y así. Así que eso es la clase de hoy. Reflexiones, comentarios, ¿les gustó? ¿Les gustó o no? ¿Les sirvió o no? Nicole Martínez dice por ahí, "Profe, yo creo que va como uno le explica el tema a los niños. Yo soy mamá soltera y cuando mi expareja volvió a ser papá, yo le conté al tiro a mi hijo. Apenas supe, jamás se lo oculté y mi hijo no lo tomó de mala manera. Perfecto, tal cual. Depende ahí exactamente de la forma en que se haga. Siempre hay que entender que existen una forma de hacer las cosas, de que existe un control de hacer las cosas y si de repente hay mucho miedo, se puede hacer de forma gradual también, si es que uno lo cree así, ahí va a depender de cada familia. Si es que a uno de repente le cuesta mucho decirlo al tiro, puede ir de a poquito. Ahí va a depender de estudiar bien la personalidad del niño o de cómo la familia conozca al niño, etcétera. Así que bien, ¿ya? Así que algún comentario les sirvió la clase de hoy. Vamos cerrando. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Súper interesante, profe. Se ¿Sí? aprende mucho. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Excelente. Ya, pues entonces, sin nada más que decir, Profe, una entonces, consulta. sí, adelante. En la hojita donde dice personas con baja autoestima, Acá. eh, dice no posee autocontrol emocional. Sí, así como que se desborda emocionalmente, como que llora y no puede controlar ese llanto, o no entiende por qué es el llanto, puede ser también. Tiene mucho que Ya. ver con eso, como que hay un descontrol. ¿Ya? No, de esta tengo varias yo, pero Ajá. ya. Pero lo bueno es que hoy día aprendimos hartas cositas y también Sí. entendemos que somos mucho, somos mucho. Yo creo que ese es el gran consejo de hoy día, que somos mucho más de lo que creemos incluso, y de que a veces el negativismo que tenemos no es nuestro. Eso es lo fundamental, sino que como lo fuimos viendo, es de la crianza, es de los comentarios de afuera, es de la gente negativa que nos quería tirar para abajo. Nada de eso es nuestro y lo importante es analizar todo lo que estamos logrando, como usted al entrar al curso y todo lo que hemos conversado. Así que nos quedamos con ese mensaje, nos despedimos, siendo las 9:01 de la noche. Quiero hacer una pregunta. Adelante, adelante, ¿Se estamos puede? ahí. Sí, si es cortita, sí, estamos ahí. Está súper Estamos. interesante, entonces, como para conversar y conversar y conversar. Oh, pero Y a ver, ojalá es que no tenemos se tiempo para puede. abrir, pero yo lo podemos dejar para la próxima clase. Me encantaría hacer el enlace. ¿Puede ser? ¿Se puede acordar de la Sí, pregunta? Es que estamos justo. sí, ¿Sí? sí, Hagamos de eso, acuerdo. promesa, porque a mí me encanta conectar las clases. Con la otra clase quiero Ok, partir con lo que quedó hoy día, con lo de la autoestima, y ahí abrimos, y ahí conectamos, enlazamos, igual como lo hicimos hoy día con la clase anterior. Así que partimos con usted. Acuérdese, anótela ahí. Ahí Karina dice excelente clase. Así que un gusto, que estén bien, cuídense y nos vamos despidiendo. Chau, Igual, chau. profe, que esté bien. Adiós, gracias, Gracias. que estén bien, chao, cuídense. que estés bien. Chau, Chao, profe, chau. gracias por todo. Muy buena la clase. Qué rico, Chao, qué bueno profe, que les gracias. sirvió. Chao a Chau, todos. chau. Retomamos la otra clase con todo lo que tenemos que decir. Así que tranquilidad. Bye, bye. Ok, chao. Chau, chau.